y vamos a introducirnos ya al curso de evangelismo. Ahora bien, este curso ya preparado, así con las diapositivas, se lo vamos a proporcionar. Eso va a llegar a o sea, usted va a obtenerlo esto, ¿no? En su WhatsApp o su correo. Vamos y hacerle llegar con el pastor Salomón, el director, y para que usted tenga el curso, ¿ya? Pero no lo va a entregar hoy día, se lo va a entregar en el transcurso de la semana. Tenía un problema con mi computadora y prácticamente se ha borrado todo mi trabajo aquí. Pero para la clase de hoy estamos completos, no hay problema de eso. Esta semana lo tengo listo y se lo envío. Inmediatamente lo tenga listo, ya usted va a tener ahí todo el material del curso. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Todos ven mi pantalla. Amén. Evangelismo. Amén, pastor. Muy bien. Es nuestro curso, evangelismo. Muy bien. Vemos a Jesús en su plataforma. ¿Cuál era la plataforma que usaba Jesús? El desierto, el mar, a la orilla, usaba una barca. Esa barca que Jesús usaba, tremendo, ¿no? Ese era su púlpito. Esa era la metodología de Jesús, la naturaleza misma. Y estaba bien ubicado y toda la gente podía escuchar a Jesús hablando acerca del reino de su Padre. Ese reino que tenemos que extender hoy, la iglesia, que somos nosotros. Todo creyente es un evangelista. Muy diferentemente de ser llamado evangelista, o sea, del ministerio de evangelista. Sabemos, hay ministerio de evangelista. El ministerio puede hablar, vamos a decirlo así, puede hablar piedras, pero el creyente nuevo, el nuevo creyente, lo escucha y se convierte ese alma. Tal vez para nosotros escucharlo, porque ya nosotros ya tenemos estudio, conocemos la palabra. Escuchar a un evangelista, a veces, pero ¿qué cosa ha hablado? Porque ya no nos interesa escuchar, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero sin embargo, porque tiene la unción del ministerio evangelístico, entonces la gente se convierte a Cristo, se convierte al Señor. Pero en realidad, también la iglesia está llamada a evangelizar. Está llamada a evangelizar. Cada creyente, eso es intrínseco, está en el interior del creyente, en la sangre de cada cristiano, presentar el evangelio. Y es más, es un mandato del Señor. Es un mandato. Entonces, no podemos renunciar, no podemos ser indiferentes a la predicación del evangelio, a presentar a Cristo, que es la esperanza para un mundo perdido, que es la esperanza para el hombre que está muerto, o sea, vive, pero está muerto espiritualmente y se va a la condenación, está condenado, es un reo condenado a la muerte y muerte eterna. Entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia comprada, lavada por la sangre de Cristo, tenemos que presentar el evangelio. Tal vez usted diga, yo no soy un pastor, no soy un evangelista o un apóstol o misionero, no soy un maestro, pero no es excusa, no es excusa. Ya estamos entendiendo que todos los creyentes tienen que responder al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? O el mandato imperativo que dice, id y predicar. Id es un mandato imperativo. Es como decir, vayan, bueno, vayan. Tiene que ir. Entonces hay que obedecer la palabra de Dios. Entonces Jesús obedeció al mandato de Dios, de su Padre, a Jesús terrenal estamos hablando, y no dejó de compartir acerca del reino de Dios, del reino de su Padre.
y la gente venía a Cristo y escuchaba el mensaje. Bien, entonces estamos viendo ahí nuestras bases, el evangelismo. Muy bien. Ahora, tenemos que tener bases, tenemos que entender, o sea, habíamos dicho en nuestros sílabos, estábamos diciendo ahí de que el 51% de los creyentes de la iglesia, los que son parte de la iglesia, no sabe qué es el evangelio, a muchas veces, o se ha olvidado o lo ha dejado ahí, esa información. Y nos enteramos de esto porque no se evangeliza como debe evangelizarse. O cuando se hace un mensaje que debe ser evangelístico, lo hacemos doctrinal, lo hacemos lo enfocamos de otra manera. No se puede hablar de evangelio si no mostramos las buenas nuevas de salvación. O sea, el mensaje debe contener esas noticias necesarias. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la buena noticia? El hombre está perdido, el hombre es un reo condenado a muerte, y hay unas buenas nuevas. El hombre se está yendo camino al infierno, pero sin embargo hay unas buenas nuevas, hay unas noticias buenas y nuevas, lejanas, de ese Dios que estaba lejos, que ahora está aquí y llegó al mundo en la persona de Jesús. Entonces tiene que entender cada creyente qué cosa es el evangelio. Es importante tener qué es el evangelio. Si yo pregunto aquí a los presentes y les digo, ¿qué es el evangelio? Tal vez encontraría diversas respuestas, pero tenemos que identificar ahora, que quede bien claro. Y con figuritas. Ahí está. Son buenas nuevas de salvación. Es perdón de pecados. Es salvación de la muerte eterna. Es perdón de pecados y vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver esto con el evangelio. Tenemos que tener claro esto. Tenemos que tener muy en claro, muy en cuenta. Sigamos. Entonces, vamos a ver ahora, entender qué cosa es o quién es un evangelista. Un evangelista es un portador de buenas nuevas, de salvación, las noticias lejanas que se han hecho presente aquí. Ese es un evangelista. Conocemos nosotros que tenemos 4 evangelios. Los 4 van coincidiendo en lo que el propósito de Dios. Para eso vino Cristo, a presentar lo que entendemos nosotros, el reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene que ver con justicia, tiene que ver con el tiempo de gracia, el favor de Dios, el favor no merecido a los hombres, el favor no merecido, la redención de toda la creación. Entonces el que habla acerca de esto se convierte en un evangelista, que es portador de esas buenas nuevas de salvación. Hay esperanza para el hombre perdido, hay esperanza. Hay esperanza para la persona que está atada, la persona que está en vicios, la persona que está sola y abandonada, esa persona que está sin un hogar y está en posesión demoníaca, el Señor lo puede liberar. Esa es la noticia buena. Y no solo eso, liberarlo físicamente, espiritualmente, conducirlo a la vida eterna. Primero, al perdón de sus pecados. Entonces, un evangelista tiene la capacidad de volver al perdido al camino del Señor. Mire, se tiene la llave, muchas veces. Tiene la llave, ese es el asunto acá, que tiene la llave
para abrir la puerta y que muchos puedan ingresar. Entonces, el evangelista tiene esto. Entonces podemos abrir la llave cada vez que predicamos y enseñamos y damos un folleto a alguien, le estamos mostrando y abriendo la puerta al reino de los cielos. Le estamos mostrando salvación, las buenas nuevas. Le damos un folleto a alguien, usamos cualquier método, estrategia, para que la gente venga y escuche el mensaje de esperanza. Le estamos abriendo la llave. Cuando no hacemos esto, prácticamente no hacemos uso de la llave y la puerta permanece cerrada. Mire el poder, la autoridad que tiene ese evangelista. Se convierte en un evangelista porque está aportando las buenas nuevas y está ejerciendo esa capacidad de encaminar a la gente por el camino, en el camino de Dios. En el Salmo 126, ¿verdad? Donde habla ahí, ¿no? Acerca de cuán hermosos son los pies de los que andan, ¿no? Que los llevan buenas nuevas, vendrán con alegría, volverán con regocijo de haber ganado almas para Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad, es portador del mensaje. Entonces vamos entendiendo quién es un evangelista, el que hace la voluntad del Padre. Pastor, su audio. A ver. A ver, un momentito. ¿Me escucha? Sí, pastor. Sí, pastor, normal está. Ya. Ya, perfecto. Sí hemos entendido claro todos estos temas, ¿no? Pastor, tengo una consulta. Por favor. En el sílabus que usted ha mandado ahí, Sí. ¿no? 8.000 millones de gentes que en el mundo hay que un 40% no ha oído de Jesús y 88 personas mueren por minuto en el mundo. Y Ya. ahí esta afirmación dice, muchos sin haber escuchado el mensaje de arrepentimiento, de salvación y esperanza. Bueno, la pregunta sería de mí, ¿no? Entonces, ¿bajo qué cargos va a tener que responder ese pecador? Me explico. Cuando Jesús le va a decir, ¿no? Tú te vas al infierno, pero no me hablaron del Evangelio, no conocí a Jesús, pero dice un texto bíblico que esto será anunciado, ¿no? Y no tendrán excusa. Quería que eso nos podría aclarar, por favor. Por supuesto, estamos, muchas gracias. Estamos viendo justamente esto, la necesidad, pues estamos estableciendo las cosas. Estamos viendo ahí, antes habíamos visto acerca del evangelismo, qué es el evangelio, estamos viendo, y ahora quién es evangelista, y tenemos que hacer obra de evangelista, porque el que sabe tiene que enseñar al que no sabe. El que sabe tiene que enseñar, tiene el deber de enseñar al que no sabe. Y ese que ya sabe, ya conoce, tiene que ser obediente y ejercer a cualquier persona. Cuando estamos diciendo ahí, de ese 40% que no conoce, que no ha oído de Cristo. Hay mucha gente que no ha oído del Señor. ¿Cuántas veces nos predicaron de Cristo de repente, pero ignoramos y no hemos atendido, prácticamente no hemos oído de Cristo, porque se vive en el mundo perdido, pero hay también gente que está en otros contextos, aquí en el Perú mismo, hay muchas etnias, pueblos que no conocen de Cristo, que no se le ha permitido hablar, escuchar del Señor. Mientras nos corresponda a nosotros, mientras nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, no debemos callar. Esa es la idea. El gran juez justo, el Señor, Él va a tomar su justo juicio. Pero desde ahora que entendemos, tenemos que empezar a evangelizar, a presentar el Evangelio. Ya nos corresponde a nosotros que ya hemos oído de esto. Tenemos que alcanzar a esa gente. A quien el Señor ponga en nuestro camino. Puede ser en el estudio, en el trabajo,
en el hospital mismo, a través de una prueba difícil, el Señor nos lleva a esos lugares para poder nosotros hablar y testificar de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, que no quede ahí nomás como una estadística, que no quede como unos números ahí, sino que la idea es que entendamos que hay que llegar al perdido. Puede ser un niño que ya entiende lo que es, ya tiene uso de razón, su conciencia ya está, sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces hay que enseñar, este es el momento de evangelizar a ese niño. Cuando ya ha entendido, o sea, sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Ese es el mejor momento de evangelizar al niño. No antes, porque los niños son inocentes, ¿eh? Hasta cierta edad. Cuando existe ya la malicia, cuando ya saben lo bueno y lo malo, a ese es el momento de evangelizarlos. Muy bien. Bautizarlos ya es otra forma, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, 12 años, 13 años, se acostumbra, ¿no? Y a partir de esa edad. Pero en cuanto a la evangelización de su alma, sí, cuando ya tiene uso de razón, porque su conciencia va creciendo de todas maneras, va creciendo su conciencia, va fortaleciéndose, va nutriendo su conciencia, entonces ya sabe qué es bueno, sabe qué es malo. Bien, continuamos, ¿ya? Continuamos entonces. Entonces, hay que entender claramente, mis amados hermanos, quién es Jesucristo. Muchas veces podemos hablar de Cristo, pero no sabemos realmente quién es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Es una palabra compuesta, ¿verdad? Jesucristo. Es Jesús, el Cristo. Pero nosotros le decimos Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. Que quede claro, es el Hijo de Dios. También es el Salvador de toda la humanidad. No es de un pueblo, no es de mi iglesia, no es de mi denominación, sino es de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Estamos conociendo a Jesucristo, entendiéndolo para poder explicarlo a otros también. ¿Quién es Jesucristo? Cuando los primeros seguidores de Jesús se referían a él, le llamaban Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, o en hebreo, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Mesías o ungido. Esto equivale en griego a Cristo. Entonces, Cristo es el ungido de Dios. El Cristo. Cuando se habla de el Cristo, dice el ungido, el que fue ungido, con la unción, pues, ¿no? De lo alto, el ungido, el elegido, el escogido, el ungido. Llamaban, entonces, Mesías, ¿no? El Salvador. Entonces, Jesucristo es Jesús, el ungido de Dios. Jesús, el ungido de Dios. En los Salmos y en Daniel, Mashiach designa particularmente al heredero ungido de David, el rey de Israel y gobernante de todas las naciones. Es una manera, es la expresión, ¿no? Mashiach designa como heredero. Bueno, ahí tenemos unos textos bíblicos, en Salmos 2:2, 28:8, Daniel 9:25. Ya más detenidamente vamos a verlo después. Entonces, el asunto aquí, ¿por qué debemos evangelizar? A ver, ¿quién me dice algo hasta aquí? ¿Por qué debemos evangelizar? A ver, quiero escucharlos. Porque es un mandato. ¿Ya? ¿Quién está hablando ahí? Pastor, ¿Ya? Siga. Es nuestro deber como cristiano, pastor.
Ya. Muy bien, Pastor, Eduardo. una pregunta. Sí, Alex. Sí, sí, Ya. pastor. Bueno, pastor, lo digo, porque ¿por qué debemos evangelizar, di? Sé que, como dice el hermano, es un mandato de Dios, pero a veces hay muchos que no lo tenemos, muchos no lo tenemos el llamado del evangelismo, pastor. A veces podemos, sí, mucho, tú puedes predicar, pero el llamado no lo podemos porque, en cambio, donde yo congrego mi iglesia, en cambio, el, todos querían salir a evangelizar, pero un momento, pastor, salían un día, de ahí se quedaban. Bueno, el que ama el evangelismo es un don que lo avive, ¿di? No está inquieto la iglesia, ¿di? Lo avive, quiere salir a predicar en las calles, ¿di? En cambio, eso me apasiona a mí porque, en cambio, yo lo hago de todos dos tipos de evangelismo, ¿di? Evangelismo al público y evangelismo así personal, que es personal, persona a persona, y evangelismo a público, o sea, donde ya sales al público con tus hermanos a predicar, ¿sí? Pero el evangelismo personal tiene más resultado que el evangelismo que es al público, pastor. Lo viste ahí. Lo has experimentado y está muy bien. En cuanto a que, la iglesia no responde al llamado evangelístico, es justamente porque no hay una preparación muchas veces. El pastor cumple una función muy necesaria, importante en la iglesia. Tiene que cuidar de las ovejas, por supuesto, y apacentarlas con sus problemas que tiene. Es un trabajo muy dedicado, muy, muy delicado también. Y atender ahí conductas, comportamientos de los hermanos, que crezcan, que se afirmen en su fe. Está más abocado al trabajo de iglesia, de familia, pero no tiene ese impulso de evangelizar. Pero el pastor está llamado a enseñar también. O sea, él no lo puede hacer por su llamado pastoral, que es diferente, pero tiene que impulsar, es necesario que impulse el evangelismo. Entonces, ¿qué haría? Con, Vamos a ver, oramos al Señor, ayunamos al Señor, identificamos ahí como pastores, identificamos quiénes tienen el llamado evangelista. Muy bien. Y ellos los voy entrenando, los voy preparando. Y ellos a su vez van a entrenar a otros de la misma iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces la labor evangelística comienza a tomar impulso. Entonces, muchas iglesias no tienen ese llamado porque falta conocimiento, falta enseñanza en cuanto a la evangelización. Pero qué bueno que usted está recibiendo hoy, usted está recibiendo la capacitación, la capacidad para poder entender. Por eso el Espíritu Santo va a tener que tocar sus vidas para llenarlos con ese fuego, esa pasión evangelística. Y usted pueda transmitir. Por eso se está preparando. Por eso usted está respondiendo al llamado del Señor ahora con su preparación. Porque sin preparación encontraremos techo, como se dice. No podremos ir más allá. Techo. Pero si usted se prepara, tiene usted un campo, olvídese. Qué bueno que se responda al llamado. Entonces, ahí la iglesia se va a avivar en este avivamiento de la evangelización. Y de pronto por ahí el Señor va, porque buscando al Señor y trayendo ese avivamiento, va a haber un despertar para la obra evangelística. Va a haber una pasión. Y otros ya no solamente van a evangelizar su barrio, sino también van a evangelizar toda la comunidad, todo el distrito. También van a evangelizar y van a sentir el llamado y la pasión por las misiones. ¿Se da cuenta? Por ir más allá, por ir a la cual también estamos invitados a ir, más allá, como Jesús lo hizo. Jesús estaba predicando en un lugar, se iba a otros lugares. Acuérdense del endemoniado o del ex endemoniado Gadareno, el cual fue Jesús
estaba predicando muy bien en un lugar y después le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado del río, o sea, más allá de las fronteras que tenía. ¿Había necesidad en el sitio donde estaba Jesús? Sí. ¿Estaba trabajando muy bien ahí? Sí. ¿Muchos se convertían, muchos venían al Señor, eran sanados? Sí. Pero Jesús dejó todo y se fue al otro lado. ¿Te das cuenta? Eso es la pasión. Cuando entendamos la necesidad, la urgencia de ir por el perdido, entonces va a haber un avivamiento y vamos a contagiar a otros. Vamos a inspirar, vamos a decir mejor así. Vamos a inspirar a otros a evangelizar también, a ir por los perdidos. Jesús hizo eso. Cruzó el otro lado del río y encontró a quién, al ex endemoniado Gadareno, así le digo yo, porque Jesús lo liberó, lo libertó de todas sus cadenas y le dijo, vayan, anda y predica cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Sigue la evangelización. ¿Acaso le dijo, tú vas a ser evangelista? ¿Te doy el ministerio de evangelista? No, le dijo, anda a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y antes que me olvide, hermanos, tome nota ahí. Lucas 8, 26 al 39. Me lo va a leer y me va a hacer un resumen. ¿Qué cosa entiende usted? De repente usted me va a tomar ahí algunos apuntes ahí, me va a decir, por ejemplo, me va a explicar qué había sucedido ahí. Explíquemelo, háblemelo. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ve usted? No importa. O sea, no me floree. No me diga cosas que no están ahí en el texto. Pero Lucas, sí, pastor. Lucas 8, 26 al 39. Ya, entonces me va a decir ahí usted, ¿qué ve? Expláyese, háblase un poquito más. Quiero mínimo, no sé, a ver, lo voy a decir, a ver. Hágame 2 hojas, 2 hojas. Ahí, no sé si lo hace en su computadora o a mano, pero que sea legible, que pueda leerlo. Porque yo no hablo hebreo, por si acaso. No me escriban en inglés tampoco, ni en quechua. Un español que se pueda entender. ¿Ya? Por favor. Entonces me hace ahí, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucede? ¿Y qué le dice Jesús? Plantéese preguntas ahí. ¿Ya? Y cuénteme, ¿qué ve usted ahí? Cosas espirituales también, vea, léalo una vez, otra vez y otra vez, y escribe. Allá. Esto sucedió. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre cuando fue liberado por el Señor? Así todo es. ¿Estamos de acuerdo? Ya le dejé la tareita. Para el viernes me lo hace. A la próxima clase. Entonces, sigamos con la pregunta. Ya, yo creo que, bueno, ¿quién me preguntó? Alex, ¿no? Sí, pastor. Ya, Alex. Muy bien, Alex. Edward también intervino, ¿no? Percy, pastor. Percy, bueno. Ya. Amén, pastor. ¿Cuál fue tu respuesta, Percy? ¿Cuál fue tu pregunta, Percy? Más que nada del por qué, ¿no? Explican de que Dios cuando le va a juzgar, cuál ya. es, ajá, sí. Pero ya, ¿has entendido esto? ¿Ha habido Sí. respuesta? ¿Sí? Sí, sí, pastor. Perfecto, perfecto. ¿Qué cosa era la respuesta, más o menos? Dime. De que Dios en su justicia divina, que es el impartidor de justicia, hará lo que tenga que hacer, pero se reflejará su grande amor, pero también, ¿no? Que es un Dios justo y que cada persona estamos llamados a cumplir la gran comisión y bueno, de ellos también daremos cuentas a Él. Amén. Muy bien. O sea, tenemos el llamado. La iglesia tiene llamado intrínseco. Acuérdense de eso. La iglesia, cada creyente
tiene un llamado intrínseco de presentar el evangelio, de hablar del evangelio. ¿Ve? Por eso le estoy diciendo, más o menos compartiéndole y la tareita del endemoniado gadareno, el ex. ¿Qué dijo Jesús? No le dio el ministerio ahí, sino le dijo, anda a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea que hay un testimonio que dar. ¿Se da cuenta? Usted no necesita ser un ministro evangelista. Por supuesto, anhélelo, búsquelo, desee los mejores dones, los mejores ministerios que Dios le va a dar. Pero mientras eso no suceda, usted tiene un testimonio que dar. ¿Ah? Yo quiero que usted, por eso, ahí, revise, busque ahí qué cosas encuentra en esa lectura que va a examinar ahí en Lucas 8, 26 a 39. Perfecto. Sigamos entonces. ¿Por qué debemos evangelizar? Quiero otra pregunta, otra respuesta ahí, a ver. Pastor, yo, ¿Quién es? bueno, soy John Piero. John Piero. Qué gusto. Ya no hay. Mm, Ya. Sí, Láncese sí, a la piscina, John Piero. ¿Qué fue? Yo sé las 10 ya. sí, pastor. Pues si está Aparte, ¿me escucha? Escucho dos Adelante. voces. Que el otro hermanito apague su audio. ¿Quién es? No sé. Aparte de que un cristiano, o sea, nosotros tenemos el llamado es un mandato del Señor que Dios manda a sus hijos, ¿verdad? Perfecto. También, o sea, la palabra del Señor dice de que debemos ser como Él. O sea, que también deber amar también a nuestro prójimo. Y la palabra de Dios dice que no es cualquier palabra, sino es palabra viva y eficaz. Y que si nosotros evangelizamos a través de la palabra, o sea, va a llegar una semilla y eso de ahí va a brotar en cada ser humano. Y cuando nosotros, o sea, y ahí es, o sea, Dios nos manda a predicar el evangelio, ¿verdad? Amén. Ya, y dice la palabra de Dios que Dios da el crecimiento. Y cuando uno, bendito sea el Señor, y cuando uno ya tiene esa semilla, o sea, se podría decir, tiene como una visa para entrar en el reino de los cielos, no sé si me dejo entender, porque a través de la palabra a través de la palabra podemos ser salvos. ¿Me dejo Ya. entender? Bien, vamos poniendo principios. Hemos visto ahí quién es Jesucristo, qué es un evangelista. Hemos visto ahí qué es el evangelio. Eso tenemos que tener presente, en primer lugar. Y como nosotros somos hijos de Dios, ya creyentes, ya estamos ya dentro, insertados en el reino de Dios. Ya no necesitas una visa ni otro permiso de nada. Y eres un cristiano, un creyente. Pero Ahora cuando, tienes que crecer. O sea, la semilla ya está en tu corazón, en tu alma, ya llegó la semilla, tiene que germinar y dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Compartir el mensaje de salvación, lo que ha venido a tu vida, el testimonio que el Señor, o sea, el testimonio es lo que Cristo hizo por ti. De ahí parte el testimonio, la predicación. Ya no necesitas una credencial diferente, otra, no. Ya no necesitas otra unción, ya no. Claro, por supuesto, hay que seguir llenándose del Señor y con ese fuego, ese despertar en nuestra vida, vamos a alcanzar a otros. ¿Ve? O sea, y parte de nuestro testimonio de lo que Dios hizo por nosotros, en lo personal. Yo le pregunto a usted, ¿quién es Cristo? ¿Se recuerdan ustedes que Jesús, permítame, que Jesús preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice? Así le dijo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, hubo varias respuestas, porque cada uno responde
según su forma, su criterio, su cosmovisión. En ese momento no tenían al Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo. Porque ustedes recuerden que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo reposaba sobre el profeta. Se declaraba palabra de Dios, el Espíritu Santo. Lo hacía declarar. Pero sin embargo, ahora ya no, ahora tenemos el Espíritu Santo, que ya se manifestó, en el libro de los Hechos lo tenemos, en el aposento alto, de tal manera que, pero en ese momento, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Ninguno pudo dar una respuesta correcta. Todos dijeron, tú eres el Elías, tú eres ¿no? Por decir, bueno, habían respuestas diferentes. Solo Pedro respondió, lo dijo, tú eres el Señor, no sé. Amén. Muy bien, así es. Pedro respondió, ¿pero qué? Esa fue una revelación de Dios, pues. Fue el Espíritu Santo que le reveló a Pedro. Y Pedro pudo decir, porque Pedro era el más impulsivo ahí, el que tenía el carácter más bravo ahí. Comenzó a establecer las cosas a su Era muy estilo, preguntón. ¿ya? A su estilo, a su forma, comenzó y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, ya. Entonces respondió, ¿ve? Entonces, usted, mi hermano, tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la unción del Santo, porque usted es un creyente, porque usted es un hijo de Dios. Y en esa, pero usted tiene que estar lleno, pues, para hablar a alguien, de alguien, para presentar a Cristo, te tiene que orar al Señor. Señor, le cuento una experiencia, Estuve en Colombia y estuve en un barrio bien bravo. No sé si ustedes conocen. Se llama Antonio Nariño. Es allá en Cali, en Colombia. Bueno, como misionero me enviaron a un campo blanco para evangelizar en esa zona. Pero yo tenía miedo, mis hermanos. Me dio temor, miedo, porque, bueno, poco a poco les iré explicando. El asunto era que ese era un barrio donde corría mucha bala, disparos, como hoy está la sociedad ahora, ¿no? Y se querían meter a la casa donde yo estaba viviendo, y me puse de rodillas. Comencé a orar al Señor. Señor, tú me has traído acá. Y tengo miedo, me quiero esconder acá. Estaba apagadas las luces y los chicos que fumaban su droga estaban alrededor de la casa, eran como 15, no estoy exagerando, cerca de 20 personas. Y el miedo, pues, ¿no? Y digo, ¿para qué quieren entrar? Si ya están tranquilos, están fumando acá alrededor, fumando y nadie los ve, está oscuro. Pero sin embargo, tomé valor en el Señor y salí al frente y le dije, chicos, Cristo lo sabe. ¿De acuerdo? Y ya dejen ese licor, ya dejen ese cigarro que está haciendo daño a sus cerebros y sus pulmones están siendo minados. Dejen eso, en el nombre de Jesús. Y aquí esta es una iglesia, así le dije, aquí va a ser una iglesia. Y ustedes van a venir los domingos a leer la palabra, a escuchar de Cristo, el mensaje de esperanza. Hermano, yo estaba temblando, pero el valor te lo da el Señor. El valor te lo da el Señor. Es el Espíritu Santo quien te llena de poder, de unción, de firmeza. Somos humanos, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos temores. ¿Ves? Entonces no predicamos por eso. Por eso como se dice, nos chupamos muchas veces. Nos volvemos personas que creemos que somos incapaces de hablar de Cristo. Pero entonces tenemos que ponernos de rodillas y decirle, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú has dado tu vida por mí. Señor, permíteme predicar tu palabra. Y así fue, me puse de rodillas, le prediqué a ellos y de ahí comencé a trabajar todos los días. Me iba a los barrios más bravos, porque es un barrio bravo, con el poder de Dios, con la unción del Señor. Llegamos y evangelizamos. Se formó la iglesia ahí. Yo estuve un año, cerca de un año, y se formó una iglesia ahí a puro evangelismo, así. Mis hermanos,
No necesitamos ser grandes hombres de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ser sencillos nada más. Entonces Cristo le dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Ustedes creen que el Señor tendría un problema de autoestima o tendría un problema de identidad y habrá dicho, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Acaso Jesús quería fama y querían que lo reconozcan? Nada de eso. Quería estar seguro de que los que le seguían y de los 12 que escogió, de esos escogidos, estaban seguros de con quién estaban caminando y estaban seguros a hablar de Cristo, a hablar de Él, porque esa era su misión, hacer lo que Él hacía. ¿Se da cuenta? A hacer lo que Jesús hacía. ¿Jesús qué hacía? Ustedes saben. Evangelizaba acerca, o sea, predicaba, presentaba el reino de Dios. Justicia, paz, gracia, tiempo de gracia para el pecador. No se le toma en cuenta sus pecados. Si viene a Cristo, se borra todos sus pecados. Entonces ellos tenían que preparar el camino del Señor. Viene Cristo. Y otras veces los envió de dos en dos. Vayan y prediquen. Anuncien del reino de Dios. ¿Y qué hacía? Ellos se admiraban porque los demonios se les sujetaban. Porque los enfermos sanaban. Ellos, su ego comenzó a crecer. De eso tenemos que cuidarnos. Mucho cuidado. Usted va a ir sencillo, con un corazón sencillo. Usted no es un gran evangelista. Usted no es conocido, nadie lo representa. Pero usted va y ora por alguien. Y esa persona se entrega a Cristo. Y hay liberación, hay sanidad y de todo. Y usted tiene que mantener su humildad. Entonces Cristo quería saber si ellos estaban seguros de con quién estaban caminando. Usted tiene que estar seguro, mi hermano, mi hermana. Profesor, Usted es hijo de Dios. Sí, Sósimo. respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos evangelizar? Yo sé que hay muchas razones, ya lo dijeron mis compañeros de estudio. Quisiera también unirme respondiendo a la pregunta que usted nos hace, profesor. También sería porque, ¿por qué debemos evangelizar? Porque están perdidos sin Cristo. Esa sería también una razón. Y la otra es que ¿Ah? Dios desea que los hombres sean salvos. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque también nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿O por qué también debemos evangelizar? Porque también, como usted ya lo dijo, porque el amor de Cristo nos impulsa, así como usted se fue a Colombia, hizo todo lo posible en medio de un contexto donde había mucha violencia, inseguridad, pero el amor a Cristo lo impulsó y buscó estrategias, mecanismos de cómo llegar. Y finalmente diría, ¿por qué debemos evangelizar? Porque también nos ayuda a crecer espiritualmente. En este caso, vuelvo a tomar su testimonio, ¿no? Usted ya agarró una experiencia allá en Colombia y vio la mano de Dios y también se crece de esa manera usted espiritualmente al evangelizar de esa manera. Eso sería también mi respuesta, profesor. Muchas gracias. Amén, amén, gloria al Señor. Qué bueno, qué bonito. Sí, ¿alguien más? Por favor. Yo también, pastor. Ya. El hermano ya me quitó mis palabras que yo tenía para decir, pero está bien, ¿no? Que O nadie, sea, que nadie tenemos le quite nada, hermana Nancy. No permita que usted siga nomás. Hable usted. debemos evangelizar, porque, o sea, como dijo mi hermano, ¿no? Muchas personas necesitan ser salvadas. ¿Y cómo se van a salvar si no hay quien les hable de las buenas nuevas del Evangelio? Quien les predique, ¿no? Jesús no vino solamente por unos cuantos, Jesús vino por todos. Y Jesús quiere, ¿no? Que todos se salven, que todos sean salvos, ¿no? ¿Y cómo se van a salvar? A través del Evangelio, que es poder de Dios, como dice su palabra, para la salvación de muchos. Amén, Eso, amén, hermano. pastor. Amén, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta. Sí. Pastor, buenas noches. Yo también quería participar. Nelson. Amén, pastor.
Ya. Perdón, pastor, mire, también le quiero responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos evangelizar? Yo creo que, en mi opinión, a muy más al fondo de todo ello, es como agradecimiento a Dios por la obra que el Señor hizo en nuestra vida en particular, porque como le dijo a Gadareno, como estaba diciendo, mira, mira a la gente cuán grandes Dios, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. También de la misma manera con la mujer samaritana, cuando le predicó, la mujer samaritana dijo, él me dijo todo lo que me ha pasado. O sea que es nuestra experiencia que nosotros cada día debemos disfrutarlo del Evangelio, y eso es lo que debemos que transmitir a las personas, ¿no? Con nuestra manera de vivir. Es el Evangelio más grande que no tenemos, porque como dijo otro hermano, y John creo que dijo también nuestra visa, la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Entonces, hay personas que van a predicar, pero eso no te garantiza que va a ser salvo. Entonces, lo más importante, cristiano, es que nosotros como cristianos debemos vivir cada día nuestra experiencia con Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, para que la gente vea lo que nosotros somos. Yo creo que el evangelismo más vivo, creo que es el mismo cristiano, pastor. Esa es mi respuesta. Pastor, yo también quería Perfecto. hablar. Johnny. Amén, pastor. Pastor, o sea, no ¿Qué pasó? solamente es evangelizar, sino se tiene que dar seguimiento. Se tiene que dar, o sea, ya, recibieron a Cristo Jesús en su corazón, fueron sellados con el Espíritu Santo y ya está. No, no, no. Eso no acaba ahí. Se le tiene que dar seguimiento hasta que se le tiene que dar seguimiento hasta que pueda ser un cristiano maduro, ¿no? Poco a poco en el conocimiento de la palabra. Se le tiene que dar seguimiento porque si no, no va a pasar nada. Ya. Entonces, primero, espera un momentito, Johnny. Primero, hermana Nancy, tenemos que entender, o sea, vamos a decirlo así. Tiene que haber un despertar evangelístico. Primero. Lo otro asunto ya es el discipulado. Eso vamos a dejar el tema al pastor. Vamos a dejar el tema a los maestros, que tiene que haber un discipulado en la iglesia, por eso tiene una estructura ahí. Pero lo que corresponde al evangelismo, tenemos que evangelizar. Esa es la idea, ¿ya? No vamos a salir mucho en el tema del discipulado, porque ustedes van a tener más materiales de este discipulado, ya conforme vayan entrenando, preparándose, van a hablar mucho de esto. Vamos a centrarnos en el asunto del evangelismo, ¿ya? Perfecto, Johnny. ¿Qué dices, siervo? Bueno, sí, acotando lo que mis compañeros han dicho, ¿no? Que hay varios temas acerca de por qué debemos evangelizar. Yo pienso que porque es un privilegio y porque también somos sus embajadores, ¿no? Según la palabra del Señor nos dice en Romanos 10, 14 y 15, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Estamos llamados a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya, entonces creo que ya ha habido manifestaciones en cuanto a la necesidad de evangelizar, ¿no? ¿Por qué debemos evangelizar? Estamos viendo la necesidad, porque es la urgencia, mis hermanos. Pastor, Es urgente predicar el evangelio. Sí. ¿Quién habló? pastor, lo digo, a veces hay muchas veces de predicar, diga pastor. Bueno, eso a veces, a mí me pasó una vez que, bueno, yo lo propuse a un joven que mucho tomaba, ¿di? Y yo decía, pero ¿cómo este joven yo quiero ganarlo? Decía, ¿di? ¿Cómo quiero ganarlo? Entonces, este joven yo dije, lo miré en la cantina, ¿di? Y yo me metí a la cantina, pastor, a predicarlo. Me metí a la cantina, pastor, y lo prediqué, ¿di? Entonces,
me comenzó, él estaba que tomaba cerveza, lo prediqué y comenzó a caer sus lágrimas. Entonces me dijo, te doy mi palabra que mañana me voy a ir a la iglesia. Entonces le dije, te voy a recogerte, yo lo digo. Ya me dice. Pero en total que ese día se había mandado y me mintió de nuevo. Entonces digo, pero no, digo, yo oraba para este joven, digo, no, este joven, yo tengo que ganarlo, lo decía el Señor, yo tengo que ganarlo. Yo me había propuesto ganarlo, digo, yo tengo que ganarlo, digo. Entonces, lo digo, hola, lo digo, lo llamé de nuevo, lo digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me dice, lo digo, man, te invito a un fugo, lo digo. Me dice, ya, pues, me dice. Y me voy a la juguería. Lugar que yo lo invite al fugo, me sale invitando él, pastor. Entonces, Ya. entonces lo digo, bueno, lo digo, vamos a la iglesia, lo digo. Me dice, mañana me voy. Listo. Totalmente, un mes me tuvo así, pastor, normalmente, pero yo seguía en ese. Al momento que yo lo agarré, lo dije, ¿te cambias? Me dice, pero no estoy cambiado. No, te vas así, estaba en su trabajo, así te vas, vamos, vamos, lo digo. No, me dice, no, vamos, así lo digo. Yo te quiero llevar así. No, pero los hermanos que, no, no vamos. Lo llevé, pastor, cuando él comenzó un mensaje que había y comenzó, se fue solito, se fue al altar, pastor. Se fue al altar, comenzó a derramar su lágrima. ¿Para qué este joven se repitió, pastor? Hoy es un joven temeroso de Dios y canta un grupo del pastor John, del grupo Isaí, creo que se llama este grupo, y ahí canta. Y ese me da un grupo porque lo abrazo, digo, tú eres mi oveja y lo digo, así como yo te enseñé un día, lo digo, tú tienes que aprender, lo digo, también lo digo. Y Sí, verdad, claro. pero me costó, pastor, porque me costó doblar rodillas, me costó súplicas saberlo, pero un mes me costó, pastor, Gloria a Dios. ganarlo. Y los hermanos me dicen, oye, yo te he visto en la cantina. Me dijeron, ¿y tú? Pastor, yo lo he visto en la cantina, pastor, ahí sentado en la cantina. Pero realmente lo dije, pastor, no sabían, lo digo. Y este joven salió a dar su testimonio, lo dijo. Ujú. Muchas veces lo dijeron al hermano Ale, lo he visto en la cantina, pero no sabían que él me estaba predicando en la cantina, pastor, lo dijeron. Él cuenta su testimonio, ¿di? Y gracias lo digo, porque a veces pasan, y eso, muchas veces ha pasado, ¿di? Muchas veces sigo predicando, yo sigo predicando, pastor, eso nunca, es que mi Qué bien, pasión, me da eso, ¿di, pastor? qué bueno. Qué bien, te felicito. Esa es la bandera. Pasión por los perdidos. Amor, mostrar amor por los perdidos. Anhelar, querer que la persona cambie, que reciba ese toque de Dios, de su Espíritu Santo. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Porque la gente está perdida. Es una urgencia, es recibir, aceptar el mandato de Dios. Ya lo hemos dicho acá, ya lo hemos dicho, ustedes mismos han expresado. Y creo que son las respuestas que queremos lograr. Bien, entonces, mire usted, ve, en Lucas 4, 18 al 19, en Lucas 4, 18 al 19, ¿qué encontramos ahí? Vamos a ver como una manera de introducción a la evangelización. Con la lectura del libro del profeta Isaías 61, encontramos ahí, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso encontramos en Isaías 61, del 1 al 2. Esta es la lectura que Jesucristo leyó el día que él dijo, esta escritura se ha cumplido. O sea, es el inicio de la predicación de Jesús, el inicio de su ministerio, vamos a decirlo así, terrenal, el inicio de su ministerio. Leyó Lucas 4, 18 al 19, lo mismo que está escrito en Isaías 61, del 1 al 2. Entonces, porque Jesús, es decir, Jesús era judío, o sea, llegó al contexto judío, era israelita, del pueblo de Israel, vino como judío,
y vivió conforme a las costumbres judías. Y la costumbre de los judíos era reunirse, primer día de la semana, reunidos. De alguna manera nosotros nos reunimos también en la iglesia también, ¿no? Los domingos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Al inicio de la semana. Pero Jesús está leyendo el Antiguo Testamento, le tocó a Jesús leer en ese momento. Qué maravilloso. Le tocó ese día y Jesús dijo, después de haber leído, porque lo leyó de una manera seguro apasionada. ¿Cómo lo habrá leído Jesús, no? Que todos sintieron esa profundidad de esa lectura. Y cuando todos se admiraron, porque Jesús era ese momento, ¿no? Un hombre joven. Y al escucharlo seguro con esa seguridad, con esa pasión, con esa autoridad, dando énfasis ahí a la palabra y honrando la palabra. Y todos se admiraron, bueno. Todos lo miraban a él como algo, habrán dicho, hoy ha nacido un líder acá, ¿no? Un nuevo líder, qué tremendo, qué demostración. Pero Jesús le dijo, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Entonces, todos no salían de su asombro, ¿no? O sea, ya otra vez los estaba asombrando. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Jesús le dijo, pero solamente el Mesías puede cumplir esta escritura. ¿Cómo dice él que hoy se ha cumplido esta escritura? ¿De qué está hablando? Es que él era el cumplimiento, mis hermanos, mis hermanas, evangelistas. Él era el cumplimiento de todo lo que está escrito, toda esa sombra del Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Él era el cumplimiento hoy. Y cuando nosotros vemos el testimonio de Jesús, cómo condujo su vida, y vamos a ver que todo lo que está escrito en Isaías 61, la lectura que hizo en Lucas 4, 18 al 19, ese paralelo, él era el cumplimiento de todo esto. Imagínense, qué maravilloso. Y quisieron apedrearlo, según la costumbre de ellos. Quisieron arrojarlo al despeñadero. Quisieron acabar con su vida en ese momento, por ese celo cegado, por ese celo, por ese orgullo, esa soberbia. Quisieron arrojarlo al despeñadero, matarlo ahí. Pero no era su momento, no era el lugar, no era el momento. Dios guardó su vida y pasó entre ellos. Y inició su ministerio. Comenzó a hacer las obras que conocemos. Comenzó a anunciar, a predicar el año favorable del Señor. Es el tiempo de gracia. Comenzó a vendar a los que estaban heridos, abatidos. Comenzó a quebrantar, a abrazar a aquellos corazones quebrantados. Comenzó a animar a la gente. Comenzó a darle esperanza. Hay algo mejor, viene algo mejor. Comenzó a sanar a los enfermos. Comenzó a libertar, a romper las cadenas de opresión a la gente. Espiritualmente hablando también, por supuesto. Comenzó a sanar, no solamente espiritualmente el alma, sino comenzó a sanar también físicamente. Todos encontraban una salida, una esperanza, escuchándolo, porque él era el cumplimiento. Por eso decimos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y cuando volvemos a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús para ti? Yo pregunto ahorita, y me responden ahorita, ¿quién es Jesús? Levante su audio, dígame, ¿quién es Jesús? Para mí, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Él es el que nos abre las puertas al cielo. ¿Ya? ¿Quién más dice algo? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pastor. Jesús es el mediador entre nosotros y Dios para poder llegar a la presencia de Dios. Muy bien.
¿Quién más? Pastor, para mí Jesús es el que Dios envió para que nos dé esperanza, es la esperanza de todos nosotros. Por la gracia que nos, a todos los que creen, dice la Biblia, esa ha sido hechos hijos de Dios. Él es la esperanza del mundo. ¿Quién más dice algo? A ver, pastor, como dice la Biblia, Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y a través de él podemos entrar en el reino de los cielos, porque él es el único que entregó la vida por nosotros. Sería todo, pastor. Yo diría profesor, yo diría que Jesús es la vida eterna. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Pastor, Dígame. me digo, ¿quién es Jesús? Como decir, para presentarlo a Jesús, tenemos que presentarlo primero evangelizando, reconociendo sus errores de la gente, para presentar lo que es lo que Jesús los quiere decir, presentando los errores, de ir presentando lo que es, presentando lo que es el amor, de ir presentándolo, primero presentando lo que es lo que Dios no le agrada, de ir presentando cada uno lo que hace en el mundo, de ir presentando lo que es el pecado, lo que está en ellos, de ir presentando lo que es lo que hizo en la cruz, de ir presentando la vida eterna. Muy bien. Miren, estábamos viendo. ¿Quién es Jesús? Y es una respuesta personal. ¿Recuerdan cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Solamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús quería una respuesta personal, ¿no? Cuando Jesús pregunta, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió, pero nosotros, ¿cuál sería una respuesta más acertada? Hemos dicho de que evangelizar tiene que ver con el testimonio nuestro. Por ahí empieza mi predicación. Entonces yo tengo que decir qué representa Jesucristo, Cristo para mi vida. Olvídese, ¿eh? Olvídese de toda teología que ha estudiado ahorita. Olvídese de todo lo que, de todo el material, de todo lo que conoce, las respuestas. Tiene que ser una respuesta personal. Vamos a despercudirnos de muchas cosas. Y vamos a decir, Cristo es mi Señor, mi Salvador. Cristo lavó mis pecados. Cristo me ha dado la vida eterna. Me ha dado ese regalo de la vida eterna. Ha perdonado mis pecados. Me ha limpiado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por su llagas he sido sanado, curado. ¿Se da cuenta? Es algo personal. Llévelo usted a ese grado. Usted entonces va a sentir una pasión por predicar el evangelio porque su respuesta va a partir de su vida misma, de su testimonio, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Por eso me interesa me interesa mucho. ¿Qué cosa me va a responder usted de la lectura que me va a hacer ahí en Lucas 8, 26 al 39? Quiero escucharlo, quiero saber usted si siguen pensando como hace un rato, o su mentalidad está siendo cambiada por el poder de Dios, siendo entendidos del mensaje de salvación, de esperanza que trae Jesús, porque cuando nosotros vemos todo el caminar de Jesús fue sanidad, liberación, perdón. Es el tiempo de gracia, el año favorable del Señor. ¿Se da cuenta? De eso quiero escuchar, yo quiero saber. Una respuesta personal que parta de mi testimonio, de lo que el Señor hizo en mi vida. Solo así vamos a entender el mensaje de la cruz y vamos a poder presentarle a otros
Si no, será como un curso más. Y usted va a tener que llevar ¿cuántos cursos, mis hermanos? Le faltan para terminar esa carrera. ¿Cuántos cursos? Yo no quiero que usted agarre este curso y lo aviente por ahí, ya está aprobado. No. Es testimonio de vida. Testimonio. Usted va a aprender hoy lo que es el evangelismo y va a ser un hábito en su vida evangelizar a la gente porque es necesario. ¿Me cuenta? Y cuando usted ya no pueda ir a predicar, usted tiene que entrenar a otros para que otros vayan donde usted ya no puede ir. Allá va usted a enviar a otros cada vez que le enseña a otros esa pasión. Usted se va a multiplicar en otros. Pero tiene que partir de un mensaje personal. Vamos viendo por qué debemos evangelizar, porque es un mandato de Dios. Vamos a recapitular este asunto de por qué debemos evangelizar. Porque es un mandato de Dios, lo hemos dicho ya, y está en los evangelios, en Mateo 28, del 18 al 20, Marcos 16, verso 15, Lucas 24, verso 44 al 48. Entonces ahí tenemos la base bíblica, el fundamento teológico, bíblico. El hombre necesita el perdón de Dios. El hombre necesita ser regenerado. La humanidad sin Cristo está perdida. Toda raza, cada individuo. Si vamos a Hechos 4:12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad o liderazgo, ningún otro sistema o llamémoslo filosofía que pueda efectuar el rescate del alma humana. No hay ni un rey poderoso, ni un hombre millonario. Ya los millonarios se van sin sus millones. En 2 Corintios 5:17, estar en Cristo, o sea, una nueva criatura, es la única manera de entrar en la nueva creación. Es decir, nacer de nuevo también, como habla con Nicodemo. Un hombre nuevo, regenerado. Entonces, estábamos viendo ahí que 88 personas están muriendo por minuto en el mundo. Estamos viendo que cerca de 3.000 millones de gentes no conocen de Cristo. Ahí estamos poniendo ahí a los musulmanes, estamos poniendo ahí a los hindúes, estamos poniendo ahí a toda clase de religión que no tiene a Cristo, que no conoce a Jesús y que impiden que puedan conocer a Jesús. Ese porcentaje estábamos hablando de ese 40% que no conoce del Señor. Y entonces tenemos que incluir también a las etnias. En el Perú mismo hay muchos etnias en el Perú que no han conocido el Evangelio. ¿Quién irá? ¿Quién va a ir ahí? Pero hay que prepararse primero. No dice yo voy, se lo comen en el selva. Hay que prepararse, hay que entrenarse. En nuestro país es un país muy rico, tiene 3 regiones, costa, sierra y selva. Las costumbres se tienen que intercambiar ahí. El limeño de la costa, alguien tiene que ir a la selva y conocer ese contexto y hacerse al contexto de la selva. Comer sus comidas, sus costumbres, respetar la cultura. Muchas cosas que conocer, que aprender. Pero donde el Señor nos lleve, tenemos que predicar el Evangelio. Jesús llegó al contexto judío y se hizo judío. Fue judío, vivió como judío. Y es por eso que en el tiempo, en el momento llegado, leyó la escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Maravilloso. Y cuando vemos ese recorrido de Cristo, de Jesús, en los evangelios, sanando, libertando, rompiendo cadenas de opresión, dando esperanza a la gente, volviendo a la vida.
dando un mejor panorama de todo. Entonces Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 15, debemos evangelizar porque es un llamamiento continuo a ir más allá. Más allá, o sea, de nuestro contexto, de donde vivimos, de nuestra realidad, y vamos más allá. Simultáneamente se debe predicar en nuestro distrito, fuera de nuestro distrito, más allá de nuestro distrito, donde el Señor nos lleve, donde estemos, acción de Dios, alcanzar al perdido, alcanzar a la gente, pasión por las almas, pasión por las personas que se pierden, aún nuestra familia. Bendito sea Dios. Entonces, mis amados, seguimos ahí. Entonces, los lugares más allá de vosotros revela que nunca hubo satisfacción, contentamiento con reservar el mensaje para beneficio exclusivo de solo una comunidad cristiana. O sea, no es solo mi camiseta, que soy asambleas, no es exclusivo, porque soy de otra denominación, no es exclusivo. Eso rompe toda barrera cultural, toda denominación. O sea, es para todos. La evangelización es para todo el mundo, el universo también. Si es que Dios permite evangelizar en otro lugar, si es que vive en otro lugar, y Dios lo permite, donde estemos, tenemos que evangelizar, presentar el evangelio de Jesucristo. Por eso es un llamamiento continuo a ir más allá, más allá. De tal manera que, acuérdense ustedes, Juan Wesley dijo, el mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia. Este texto proclama el mandato dado a la iglesia de ir más allá de vosotros. Entonces, no nos encerremos. No, para eso no vino Jesús, para encerrarlo, para encasillarlo ahí a Jesús, el mensaje. De alguna manera los judíos hicieron esto. Jesús, Señor, les había hablado a los judíos en el Antiguo Testamento de proclamar su alabanza en todo el mundo, en toda la nación, en todos los pueblos, para que de ese pueblo dé a conocer el mensaje de Dios, que había un Dios creador, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, que liberó al pueblo, los llevó al desierto, y no a morir allá en el desierto, sino a cuidarlo, a preservar un pueblo para su alabanza. Y de ahí se iba a proclamar el mensaje de salvación del Señor. Y les cambió el corazón, dijo, vamos a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Esas leyes, esas tablas, vamos a poner en la mente, en su corazón. La predicación siempre ha estado, el mensaje siempre ha estado el mensaje ahí, sino que lo encerramos, queremos encerrar el mensaje, queremos hacerlo exclusivo nuestro, y no lo hacemos al final, no lo hacemos. Nos hemos agarrado la verdad y la queremos hacer nuestra, y no permitimos que otros conozcan. Hablábamos de un 51% de miembros de la iglesia, que no saben que hay que evangelizar. Han dejado esto, lo han dejado a un lado. No continuamos con esto. Por eso usted ha venido a prepararse, ha venido a entrenarse usted para ejercer realmente, ¿no?, el llamado intrínseco de evangelizar, de ir por el perdido. Mis hermanos, y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Predicar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la base principal. ¿Qué vamos a evangelizar? ¿Cómo?
vamos a presentar y decirle, tiene que arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Arrepentimiento tiene que ser la clave, la predicación para el perdón de los pecados. Sin arrepentimiento, nada, hermano. La gente quiere ser sana, ¿sí o no? ¿Y quién no quiere sanar? ¿Pero para qué? ¿Para seguir viviendo una vida perdida? Dios es misericordioso y Dios lo sana. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, Dios lo sana. Viene un hermano, ora por los enfermos, es sanado, liberado, pero después, ¿qué? ¿Qué pasa después? Por eso, arrepentimiento es lo primero. Arrepentimiento, perdón de sus pecados y tiene que haber una respuesta de reconocer al Señor y vivir como el Señor quiere que vivamos, a la vida cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos los pasos de Cristo, de Jesús. A los discípulos se le llamó cristianos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque hacían lo que Cristo hacía. Porque su comportamiento era como el de Cristo. Por eso dijeron, estos son pequeños Cristos, cristianos, pequeños Cristos. Por decir así, por entenderlo. Porque imitaban a Jesús. Pero ahora podemos imitar a otros líderes. Pero, ¿a quién debemos imitar? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ponía en ese ejemplo mismo. Porque hacía la voluntad del Señor. Porque había conocido quién era Cristo, quién era el Señor. Porque se le presentó ahí seguro el Señor. Y cambió todo su panorama, todo su entendimiento cambió. Entendió, comprendió el mensaje de la cruz. Ya no perseguía a los cristianos, se volvió al cristianismo, entregó su vida a Cristo. ¿Qué cosa quieres que yo haga, Señor? ¿Qué cosa quieres que yo haga? Comenzó a hacer lo que el Señor le decía que haga. Fue un hombre tremendo, pero en las manos de Dios, bajo la dirección del Señor. Y como me envió el Padre, así también yo te envío. Juan 20:21. Entonces, ¿hasta dónde debe ser la predicación? Hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hasta lo último de la tierra. No, pues no me vaya a decir usted, pastor, yo vivo acá en la costa y aquí a 2 cuadras está el mar. ¿Hasta ahí debo predicar, pastor? Es hasta lo último de la tierra. Es decir, todas las naciones. No se limite usted con su barrio. Piense en el mundo entero. Piense en un mundo que hay que presentar el evangelio. Jesús murió por la humanidad, por todo el mundo. No murió por los judíos nomás. Murió por todo el mundo. Donde hay una persona, así sea en la punta de un cerro, así sea en el lugar más inhóspito, al otro lado, es por esa persona el Señor mueve ejércitos. Deje que el Señor mueva su corazón, su vida, que despierte Dios su pasión para presentar el Evangelio. Que no sea un curso más, no sea una nota probatoria para obtener un grado que al final nos puede envanecer. Cuidado con eso. Lo va a lograr usted. Se va a lograr y es necesario que llegue y termine, por favor. Termine esa preparación porque viene del Señor. Dios lo quiere usar usted tremendamente, pero entienda que hay que ganar almas. Hay que ganar almas. Los títulos no van a llevar mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo también. Prepárese, entrénese, logre todo lo mejor, pero no se olvide que hay que ganar almas para Cristo. Bien, abran su audio. ¿Qué cosa me dicen ahora? ¿Cómo va el asunto? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Estamos entendiendo mejor? ¿Cómo lo entendemos? ¿Estamos mejorando? Creo que ya me han dejado solo. Amén, pastor. Creo que nos queda más claro el tema, pastor. ¿Cada vez se va aclarando mejor? Sí, pastor. Excelente.
¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las... Ya, nos falta, ¿no? Hasta las 10:30 es, ¿no? Hasta 10:15, pastor. Es la hora, pero tenemos hasta las 10:30, ¿verdad? Hasta 10 y Pastor, cuarto. cuando, Ah, 10 y cuarto, ¿dice? No. Sí, dígame, por favor. Sí, hasta cuando 10:15, usted, pastor. Ya. cuando usted antes dijo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, no? Y cuando usted dijo, para cada uno de nosotros, ¿no? En la forma como Cristo nos encontró, no, nos encontró cuando estábamos, ¿no? Eh, eh, ahí yo me pude recordar, ¿no? Para mí, Jesús es el que me dio fortaleza en mi momento de angustia. Él fue mi compañero en mi momento de soledad. Cuando el papá de mis hijos se fue, él fue mi compañero, él fue mi fortaleza, él fue mi Jehová Jireh, el que me proveyó, él fue mi sanador, mi médico, porque por ese entonces yo estaba sufriendo, o sea, me habían diagnosticado una enfermedad y yo siempre iba a los ayunos, a las oraciones y siempre le decía, Señor, sáname, te voy a servir. Señor, sáname, te voy a servir. Siempre era esa mi petición, siempre esa era mi oración, ¿no? Y un día me soñé, que estaba en un cuarto blanco, como de hospital, y un anciano con su barbita blanca me metió la mano por abajo y yo gritaba, y me sacó algo y me dijo, ahí está, me dijo. Y yo eh, me desperté, o sea, sorprendida, y le conté a la pastora y me dijo, Dios te ha operado. Le conté a mi mamá, me dijo, Dios te ha operado. Y cuando fui a neoplástica para mi chequeo que siempre iba, el doctor agarró mi hoja y me miró mi hoja y me dijo, aparentemente está sana. Pero yo dije, no, gracias, Señor. Tú fuiste mi médico, eres mi médico, ¿no? Entonces, ahí usted, o sea, usted dijo, ¿no? Que ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Para mí es todo eso, pastor. Perfecto, perfecto. Entonces estamos entendiendo ya, Dios está dando ahí unas luces, ahí entendimiento, y despertando esa pasión por la evangelización. Entonces la pasión, el evangelismo va a empezar desde nuestro testimonio personal para alcanzar a otros. ¿Se da cuenta que cada uno tiene un testimonio? Es personal. Dios es un Dios personal, pero a la vez tenemos que presentar el evangelio, pero cada uno tiene desde la perspectiva de donde Dios lo ha llamado. ¿Ve? Entonces vamos entendiendo. Ahí, vamos yendo poco a poco, paso a paso vamos yendo. Muy bien. Yo creo que ya estamos ya nos faltan unos cuantos minutos. No quiero tampoco quitarles mucho tiempo, pero ya, entendido. La tarea ya la tiene. Lucas 8:26 al 39. Todo lo que ustedes puedan sacar ahí. Pongan todo. Pongan todo ahí. Yo quiero ver su reflexión. Luego, este material se los voy a enviar. Va a hacer llegar para cada uno. Y bueno, los que falten ya con el director vamos a verlo como de qué manera vamos a que se integren al curso. Y luego, el libro Misionero de mi Tierra, por favor, ¿dónde está? Si lo ven, tendrían que adquirirlo.
Se lo voy a dejar al pastor Salomón, voy a coordinar con él, el director, para que llegue el libro a cada uno de ustedes y puedan desarrollar sus lecturas, porque con este libro vamos a trabajar. ¿Sí? Por favor. El cubo sí es opcional. El cubo evangelístico es opcional. Los que deseen me van a decir, sí, pastor, deseo 1, ya lo envío, o deseo 2, para mi iglesia deseo 5, 6, y ya lo enviaré. Como le digo, esto me ha dejado el pastor a 10 soles, cada uno ya el envío, todos vamos a ver eso. Así que eso sí, este es opcional, pero sí vamos a trabajarlo acá, no se preocupe de eso. El libro sí es importante porque es la lectura que vamos a poder trabajar. Ya los reportes que me van a presentar, es necesario que es el libro. Eso sí está a 10 soles, el libro, y usted me dirían, vamos a coordinar, yo se lo voy a dar al pastor Salomón, ya que vea, para que llegue a sus manos de usted. De acá el viernes ya debe estar llegando, ya donde esté usted, no sé dónde, bueno, ya me dijeron que algunos están en provincia, vamos a ver la manera de hacerle llegar. ¿Cuánto está, pastor? El libro está a 10 soles, ya, 10 soles, por supuesto, como dicen por ahí, vale mucho más, y porque son mucho tiempo de... Ya, pastor, entonces, ¿cómo coordinaremos eso, pastor? Se lo voy a dejar al pastor, voy a coordinar con el pastor Salomón, el director, ¿ya? Y de qué manera para que llegue. O sea que... ¿cuántos somos acá? 13, 12, ¿no? 13. Ya, ya voy a coordinar eso para que llegue a cada uno. ¿Ok? Bien, hermano. Ahorita, Gloria, mira, se ha puesto... Ya. Bien, mis hermanos, entonces está todo conforme. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. ¿Qué le parece? Pastor, disculpe, no lo tengo bien entendido de la tareita de San Lucas 18. A ver, nuevamente. Lucas 8, 26 al 39. 8, capítulo 8, verso 26 al verso 39. Lo va a leer y me va a hacer un resumen de 2 hojas. Pero usted lo va a poner ahí, ¿qué encuentra ahí? Por eso me lo va a tener que leer, léalo. Y con todo lo que hemos estado viendo, todo este tema, nos hemos estado ahí empapando de toda la evangelización, usted me va a poner su comprensión ahí. ¿Está bien? ¿Está claro, mi hermano John? Amén, pastor. No es sacar un resumen, sino vamos a ampliarlo prácticamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya usted lo ha dicho mejor. Amén. Ya, está bien. Ya, que para el resto está claro, pero por supuesto le pone su nombre ahí y esto. Ahí en el sílabus está mi número de teléfono, tal vez. Si ya lo tiene, lo toma foto y que me lo puede enviar en todo caso ahí, pues, al WhatsApp. Es mi WhatsApp también. Sí. O hay un grupo de WhatsApp donde mandan las tareas. Si no, ahí. ¿Cuál es la... Pastor, lo digo. Ya, sí. Pastor, ¿Sí, Alex? acá vamos a hacer solo, vamos a leer y vamos a sacar un resumen, no es vamos a sacar un bosquejo, no. Ya, yo sé que ustedes bosquejan y predican bien. Solamente Ya. así, escríbalo ahí. ¿Qué les habla, pues, la lectura ahí? Ya, pastor. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esa lectura? Que sean más reflexivos ahí, entiendan qué conversación tenía Jesús con ese hombre.
¿Ah? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven la acción de ese hombre? ¿Qué estaba pasando en ese contexto? Esa realidad, ¿qué había ahí? Saquen todo lo que puedan sacar. ¿Ya? Por favor. Ya, pastor. Bien, vamos a orar entonces. ¿Alguien puede orar, por favor, para terminar la clase?